Ahí está. Ok. Bueno, hoy empezamos y terminamos a la misma vez, ¿verdad? Mi Empezamos una maestra. nueva sesión, la sesión número 6, y es la última sesión, la última clase. Y ya el día viernes solamente es el examen. Y pues vamos a culminar eh, este programa, ¿verdad? Esta asignatura. Sí, Si bien es cierto, pues el tiempo fue demasiado poco, o sea, hay bastante contenido que tenía que haberse profundizado aún más. Hay temas incluso que lastimosamente pues van a quedar ahí como solo para lectura, como por ejemplo lo que es el depósito, sí. pero considero de que los temas más fundamentales de la asignatura de contratos se abordaron. Y bueno, hoy vamos a terminar con lo que es el tema de los contratos de sociedad, que también es un tema relacionado mucho con el derecho mercantil, porque al hablar de sociedad, pues tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que es la sociedad meramente civil y la sociedad mercantil, que es lo que nosotros conocemos más, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa diferencia. De eso vamos a hablar hoy en esta clase. Habíamos quedado que la había mandado a investigar sobre los contratos aleatorios. Eso lo vamos a ver al finalizar de este tema, ¿ok? Está bien. Bueno, vamos a iniciar entonces con el contrato de sociedad. ¿Ha escuchado usted acerca del contrato de sociedad? Sí, sería como donde se forman sociedades como en los negocios, formemos una sociedad Victoria como la Flor de Caña que debe tener algunos socios, ¿no? Sí, usted a la Sí. sociedad que se refiere es meramente a la mercantil. O a la mercantil. Pero yo no he visto mercantil. ¿Usted ya miró mercantil? No, maestra, por eso la tengo ahorita corriendo conmigo. Yo también ando corriendo porque voy a agarrar mercantil el lunes. Oh, ya. Ah, pues entonces se va a acordar de esta clase Ujú. porque está muy relacionado. Pero bueno, vamos a empezar viendo lo que es el concepto de la sociedad. La sociedad es un contrato en virtud del cual dos o más personas ponen en común sus bienes o industrias con la finalidad de dividir entre sí las ganancias obtenidas por las actividades de la sociedad. Es decir, yo tengo un capital, usted tiene otro capital, y hemos decidido crear una sociedad. Entonces, yo voy a aportar mi capital, usted aporta su capital y se crea un nuevo capital de esa sociedad. ¿Cómo se va a llamar? El nombre que nosotros decidamos, ¿verdad? Entonces, Sí. sociedad es eso, es un contrato. Para empezar, se tiene que hacer mediante contrato. Hay más de dos personas involucradas, hay un acuerdo previo entre esas personas, existe bienes que les pertenecen a cada uno de ellos, pero que al momento de crear esa sociedad ellos aportan esos bienes, es decir, que dejan de ser de uno para ser de la sociedad y con un objetivo. Y fíjese bien que aquí desde ya nos está diciendo de que hay un objetivo para o una razón de ser de la sociedad, que es obtener ganancias. Bien. El artículo 3175 de nuestro Código Civil, ahí podemos encontrar lo que es el concepto de sociedad. Es un contrato en virtud del cual los que pueden disponer libremente de sus bienes o industrias ponen en común con otra u otras personas esos bienes o industrias, o los unos y las otras juntamente, con el fin de dividir entre sí el dominio de los bienes y las ganancias y también las pérdidas que con ellos
se obtengan o solo las ganancias y las pérdidas. Es básicamente lo que ya habíamos hablado sobre el concepto. Este contrato, al igual que todos los contratos que hemos visto durante las 6 sesiones, tiene características propias que la mayoría pues coinciden, ¿verdad? Solo que hay algunas que tienen algunas diferencias, pero todos tienen características similares en cuanto a la forma de realizarse. Por ejemplo, la sociedad, al igual que los otros tipos de contratos, es un contrato. Tiene características propias. No existe en este contrato un intercambio de prestaciones entre las partes, pues esas prestaciones se aportan a la sociedad para que esta sociedad funcione, para que cumpla el interés común de los socios, que es el de obtener ganancias, y existe un fuerte sector doctrinal que le niega el carácter de contrato, pero realmente nuestro ordenamiento dice de que la sociedad es un contrato. Pero ¿cuál es la diferencia aquí, como por ejemplo con la compraventa o con la donación? Que en este caso no hay un intercambio de prestación entre las partes, es decir, sino que todas se ponen de acuerdo para entregar. No hay como una obligación de que si yo te doy esto, vos me das lo otro. Sí. No, sino de que aquí todos entregan y se despojan de su patrimonio para poder crear una sociedad. Puede ser que, por ejemplo, yo tengo una casa y esa casa yo la pongo para que sea la oficina de la sociedad. Puede ser que el otro tenga un vehículo y ese va a ser su aporte, ese va a ser el vehículo de la sociedad. O sea que todos los socios tienen que aportar algo. Y esas ganancias que vayan a obtener del negocio, pues se van a repartir entre ellos. Es un contrato consensual, al igual que la compraventa, al igual que la permuta, al igual que el arrendamiento, etcétera. Es un contrato consensual. Consensual. Consensual, porque se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Es decir, tienen que estar de acuerdo, los socios, los que quieren crear la sociedad, tienen que estar de acuerdo en crear esa sociedad. Si uno de ellos no está de acuerdo, entonces no hay consentimiento de todas las partes. No obstante, se exige que debe hacerse contar en escritura pública. Siempre que su objeto o capital exceda de la suma en córdobas equivalentes a $200 de los Estados Unidos de América. Y aunque no exceda de esa suma, se otorgará siempre la escritura pública cuando se aportan a la sociedad bienes inmuebles o derechos reales. ¿Por qué? Porque usted sabe que al menos en los derechos reales, en este caso, pues los derechos inmuebles son susceptibles de inscripción, ¿verdad? Hay que inscribirla. Y siempre que hay un traspaso de dominio, hay que hacer inscripción. Por ejemplo, nosotras dos formamos una sociedad que se dedica a exportar calzado nacional, ¿verdad? De aquí de Nicaragua a los Estados Unidos, un ejemplo. Entonces yo doy mi casa, yo la doy como mi aporte para que este funcione como la sede principal aquí en Nicaragua de nuestra sociedad. La casa está a nombre mío. Sí. Pero como yo voy a aportar esa casa a la sociedad, entonces esa casa ya deja de ser mía y ahora es de la sociedad. Esa casa es un bien inmueble.
al yo regalársela o al ser mi aporte a la sociedad, ahora la sociedad tiene que inscribir esa casa a nombre de ella. Por eso dice ahí, y aunque no exceda la suma de los $200, de igual forma se tiene que otorgar la escritura pública cuando se aporta a la sociedad bienes inmuebles. Es un contrato oneroso también. ¿Por qué? Porque todos los socios hacen un sacrificio mediante la aportación de sus prestaciones a la sociedad. O sea, estoy aportando mi casa, el otro está aportando su carro, el otro está aportando todos los equipos, las computadoras, las impresoras, los escritorios, bienes muebles, todo lo que tiene que ver con la parte logística. Entonces, todos van a sufrir un sacrificio en el patrimonio, ¿no? Por eso se dice que es un contrato oneroso. Es conmutativo, por cuanto se puede determinar al momento de celebrar el contrato la extensión o cuantía del aporte. Ahorita también está pasando la vendepan. Es conmutativo, entonces, por cuanto se puede determinar al momento de celebrar el contrato la extensión o la cuantía de la aporte. Yo voy a aportar mi casa que está valorada en $10,000. Entonces yo voy a aportar el otro, mis dos vehículos que están valorados ambos en $15,000. Por eso se llama que es conmutativo. Es bilateral y o plurilateral. ¿Qué significa esto? De que el contrato de sociedad puede ser o puede estar formado por dos o por más personas, ¿verdad? Sí. Un límite sería 5, no puede exceder, o hay un número de 4 o 5 hasta allí. Pues realmente no hay un número. No hay mucho. Okay. No. En el contrato dice de cambio las partes solamente son dos, aunque cada una de ellas se forme con varias personas. Por ejemplo, dos vendedores o dos compradores. Por el contrario, en el contrato de sociedad, que era lo que yo le mencionaba, en los contratos anteriores, era es como muy raro ver que hayan tres compradores y tres vendedores y un comprador, por ejemplo, de una casa. Por lo general, siempre las casas están a nombre de dos personas, pues, o de una. O sea, si son esposos, pues los dos compraron esa casa y sale a nombre de los dos. Pero en este contrato de sociedad es normal ver de que hay varias personas. Por ejemplo, 5 socios, 6 socios. A eso se refiere cuando dice plurilateral, que pueden haber más de 2 socios. Está bien. Es un contrato de confianza, obviamente, ¿verdad? Sí. Nadie va a ir a ser socio de alguien. Si es que no nos conocemos, si nos conocemos bien. Si no la conocemos bien. O también, porque también eso pasa, o sea, cuando es una empresa muy sólida, entonces que no hay como temor de que vaya a fracasar, hay gente que pone a la venta las acciones de esa sociedad. Y a lo mejor vos no conoces quiénes son esos socios. Pero eso es ya lo que le llaman el movimiento de la bolsa. ¿Has escuchado sobre eso? Sí, las bolsas de valores, como dicen, maestra. Sí. Ajá, sí, hay personas que compran acciones de empresas y que nunca han conocido en persona a los otros socios. Pero la compran porque resulta que esa empresa es una empresa muy sólida. Entonces, puede ser que ahí vos firmes ese contrato y no conozcas a los socios. Sí. Pero cuando vas a crear una sociedad, o sea, estás empezando la sociedad, la estás formando, es muy difícil de que te asocies con alguien que no conoces. ¿Por qué? Porque siempre está el miedo de perder tu aporte. Sí.
Entonces se dice que el contrato de sociedad es un contrato de confianza. Es un contrato que se celebra en atención a las personas, es decir, a los socios. ¿Quiénes son los socios? Los conoces, cómo son sus costumbres, etcétera. Es un contrato preparatorio también. Este contrato no se agota con la aportación de los socios y la creación del ente social, pues está destinado a celebrar otros contratos. Cuando creamos una sociedad, no es como la compraventa. Ok, le compré la casa a una señora que se llama Mercedes. Hice la compraventa con ella y jamás la volví a ver, ¿verdad? Sí. Aquí no. Aquí estamos destinados a seguir celebrando contratos tras contratos. ¿Por qué? Porque al ser una sociedad nos vamos a tener que reunir, vamos a tener, ahora está pasando hoy se desataron los vendedores aquí en la cuadra. Ahora están pasando los vendedores de helados. Entonces está difícil ahí, maestra. No, es que trabajo es trabajo, maestra. Yo digo bendiciones porque tienen por lo menos que vender para comer. Sí, es que usted sabe que aquí en Nicaragua eso es normal en todos, sí. En todos los lugares, la gente que pasa vendiendo. Pero bueno, andan ganándose la vida también. Ahí Dios los bendiga. Entonces, como le decía, es un contrato preparatorio. Este contrato no se agota con la aportación de los socios, sino que está destinado a seguir celebrando contratos, porque, por ejemplo, si los socios quieren comprar otra propiedad, otro bien inmueble, entonces van a tener que reunirse y celebrar un contrato. O si quieren hacer alquilar algún establecimiento, se van a tener que reunir y hacer otro contrato. Entonces, por eso es que dice que es un contrato preparatorio. Y por ende, crea a una persona jurídica. Cuando estudiamos Civil 1, estudiamos la diferencia o la clasificación, mejor dicho, de personas. Y teníamos a las personas naturales, que somos, así como usted y como yo, pero también existen los que son las personas jurídicas. Las personas jurídicas son aquellas que son conformadas por personas naturales. Y el contrato de sociedad crea a una persona jurídica, diferente de los socios. Es decir, los socios mantienen su propia personalidad, ¿verdad? Ellos no dejan de ser personas naturales, simplemente que se conforman para dar nacimiento a una persona jurídica. Esta persona jurídica es independiente de los socios. Por lo tanto, entonces aquí tenemos, dice el artículo 1169, dice que preceptúa, así no leo bien ahí, ayúdenme por favor. Sí. Preceptúa el primer cuadro. Preceptúa que la sociedad puede ser deudora o acreedora de los socios. Ok. Los Sí. derechos y las obligaciones. Los derechos y las obligaciones de estos son independientes de los de aquella y no se identifican sino en los casos expresamente prevenidos por la ley. ¿Qué significa esto? Que si yo soy socia de una empresa, ¿verdad? De la empresa X, pero resulta que yo voy al banco a hacer un préstamo. Pero ese préstamo que yo voy a hacer al banco es personal. Yeah. Es personal. ¿Qué significa eso?
que la deuda que yo tengo con el banco, la sociedad nada tiene que ver. El banco no puede embargar a la sociedad porque ese préstamo que yo hice es personal. Diferente fuera de que yo soy la representante legal de esa empresa, de esa sociedad, y hago un préstamo a nombre de esa sociedad. Entonces ahí sí, el banco, en caso de que yo quede mal, o sea, pues de que la sociedad quede mal, el banco se va a pagar o se va a cobrar con los bienes de la sociedad. Sí. Pero si yo como Paola, como persona natural, voy al banco a hacer un préstamo personal, siendo, y yo pues soy socia de una empresa, eso nada tiene que ver con el banco. Por eso es que dice ahí que las obligaciones, que los derechos y las obligaciones de estos son independientes. Ahora dice, los aportes son adquiridos por la sociedad, que era lo que yo le estaba comentando. Si yo voy a aportar mi casa, esa casa ya deja de ser mía y pasa a ser de la sociedad. La sociedad puede adquirir bienes y contraer obligaciones, tal y como el ejemplo que le comentaba también, que la sociedad quiere hacer un préstamo bancario o que la sociedad quiere comprar una nueva propiedad. La sociedad puede ser representada fuera de juicio o dentro de este. Y para esto es que existe la figura del representante legal. No es, dice, necesaria la inscripción en el registro para que surja la sociedad con personalidad jurídica. Así se desprende el artículo 3226. Nuestro Código Civil y de Comercio le conceden personalidad jurídica a las sociedades, como puede verse en el artículo 3188 y 119 del Código de Comercio. El 3188 del Código Civil y el 119 del Código de Comercio. Es un contrato de gestión colectiva por cuanto las partes se obligan en pie de igualdad a propulsar mediante su cooperación un fin común. ¿Qué significa esto? De que si yo voy a asociarme con otras 3 personas, no significa que el trabajo solo se la voy a dejar a los otros 2 o a los otros 3, sino que es un trabajo en común, por eso se llama sociedad, porque todos tenemos que trabajar por un mismo objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Obtener ganancias. Por eso es que se llama de gestión colectiva. ¿Cuáles son los elementos de la sociedad? La sociedad debe reunir los elementos esenciales, como por ejemplo el consentimiento, que ya habíamos hablado anteriormente. Sin consentimiento no puede existir ningún tipo de contrato. La aportación social, el reparto de utilidades y el objeto social lícito. ¿A qué nos referimos con el consentimiento? Pues que todos estén de acuerdo, ¿verdad? Pero que ese acuerdo se ha manifestado a la hora de realizar el instrumento público. Las personas pueden unir sus esfuerzos para lograr un fin, pero si no hay intención de formar una sociedad, no surge esta. ¿Okay? Aportación social. Todas las partes deben de hacer aporte a la sociedad, con las cuales se forma el capital de ella. Estos aportes pueden consistir en bienes o industrias. Dice el artículo 3177. Cada socio debe llevar a la sociedad dinero, otros bienes, sí, dinero, otros bienes o industrias. Todos los aportes constituyen el capital social. No es preciso que los aportes sean iguales o de la misma naturaleza. Estos aportes son adquiridos por la sociedad y ésta adquiere la propiedad de ellos. Entonces, que era lo que yo le estaba comentando en cuanto al trámite de inscripción. De que
de que, por ejemplo, si yo tengo una casa y esa casa está inscrita en el registro público y yo lo pongo, o sea, esa casa la pongo como mi aporte a esa sociedad que acabo de formar con otras 3 personas. Entonces eso significa de que esa casa ya deja de ser mía, aunque yo sea socia de esa sociedad, pero la casa ya deja de ser mía y pasa a ser de esa sociedad. ¿Estamos claros ahí? Sí. Ok. Lo mismo pasa con cualquier bien, sea mueble o sea inmueble. Deja de ser tuyo y pasa a ser de la sociedad. De la sociedad a la que sos socio. Pero ya no es únicamente tuyo, sino que es de todos los socios, pues, prácticamente. O sea que el bien se desprende del dueño para formar la sociedad. Sí, exacto. Se desprende del dueño para formar la sociedad. Y a la hora de que esa sociedad se termine, todos los bienes se tienen que liquidar. Es decir, entonces, así como se forma, y yo ya no quiero estar con usted en sociedad, entonces todo lo que usted puso y lo que yo puse, se vende, sí, pienso, y usted agarramos como su ganancia si fueron 200,000, 400,000 que se ganó estando en 5 años de sociedad, lo vamos a dividir entre las dos. Entre todos, exactamente. Okay. Y la venta de todos los bienes, porque se tiene que liquidar, se tiene que vender, todo eso se lo van a repartir en parte igual. Ok. Ok. Los bienes aportados, dice, tienen que ser detallados en la escritura. Yo aporto el bien inmueble, número tal, 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 todos los datos registrales, bajo pena de nulidad si no lo hacen. De acuerdo con el artículo 3190 del Código Civil, el socio que contribuya con numerario u otros valores realizables se llama socio capitalista. El que contribuye solo con su trabajo personal o el ejercicio de cualquier profesión o industria se llama socio industrial. Es decir, el socio capitalista es aquel que aporta bienes. Aporto mi casa, aporto mis carros, aporto mis computadoras, etcétera. Y aquel que contribuye con su trabajo personal, o sea, el estar 20 horas en esa oficina trabajando, el ejercicio de cualquier profesión, si ya sea que es una sociedad de exportaciones, o sea, todo ese trabajo, ese puede ser parte de la contribución de los socios y ese es el socio industrial. Ok, aquí vamos con el reparto de utilidades. Todos los socios deben participar en las ganancias y en las pérdidas también. Es nula la sociedad en que se estipula que los provechos pertenezcan exclusivamente a alguno de los socios y todas las pérdidas a otro u otros. No tendría razón de ser la sociedad si se hace esto. O sea, si solo el socio capitalista es el que va a obtener ganancia y el socio industrial es el que va a responder por las pérdidas. O sea, se estaría enriqueciendo al más rico, por así decirlo, y empobreciendo pues, al más pobre. El objeto social pues, es el giro dentro del cual la sociedad emprenderá sus negocios. Toda sociedad debe tener un objeto lícito y debe celebrarse para utilidad común de las partes. Serán serán ilícitas las sociedades para la trata de blancas, comerciar con esclavos, robar, matar, la venta de órganos, la explotación sexual, la pornografía infantil, todos esos temas porque se constituyen como delito. Eso no puede ser objeto de una sociedad. Ok. Esto en cuanto a la primera parte de
del tema de la sociedad. Pero también tenemos la otra parte. A ver, ahí. Mira donde dice sesión 10. Sí. Ok. Vamos a hablar ahora acerca de los tipos de sociedades. Ya vimos la parte general, conceptos, características, elementos. Ahora vamos a ver acerca de los tipos. Hablando de los tipos de sociedades, tenemos que hablar de las formalidades de constitución. Como ya habíamos mencionado anteriormente, se tiene que hacer en escritura pública. Con el concurso mínimo, dice ahí, de 5 personas capaces de obligarse. Se refiere a lo anterior dispuesto a las asociaciones, fundaciones, federaciones y confederaciones sin fines de lucro, sean estas civiles o religiosas. Si se fija aquí, dice formalidades de constitución, dice el acto constitutivo de las sociedades civiles. Ahí le está dando la primera clasificación de la sociedad. Es decir, que tenemos sociedades civiles que son reguladas meramente por el Código Civil y tenemos sociedades mercantiles. Ahora viene la venta de atol. Aquí uno compra lo que quiere. Okay. Pero qué bueno, porque años llevo en no probar el atol. ¿En serio? ¿No venden maicena ya? Sí hay, pero no es igual al sabor que le dan allá en Nicaragua. Aquí, maestra, aquí solo hacen la maicena, la leche y 2 rajitas de canela. ¿Será que no es igual? Es que se siente el sabor, lo diferente. Es como que me diga el nacatamal. Aquí hay una señora que vende nacatamales, ¿no? Sí. Y no es igual al tamal de Nicaragua. ¿En serio? ¿Qué serán los productos? Los productos, porque hay productos que no hay. Y como es para comercio, la gente le pone lo más barato. Oh, ya. Pues sí, con razón. Qué rico, me dio ganas de un atún. Ok, pero con este calor mejor no. Pues vamos a seguir. El artículo 3191 de nuestro Código Civil dispone que son sociedades. Entonces, fíjense, estamos hablando de las sociedades civiles. Son sociedades civiles las que no realizan actos de comercio. Oiga bien, esa es la primera diferencia entre una sociedad civil y una sociedad mercantil. Las que no realizan actos de comercio son sociedades civiles. Este precepto las califica como tal por exclusión. De igual forma lo hace el artículo 3194, al establecer que se tendrán como civiles las sociedades que se forman para actos que sean de comercio y para otros que no lo sean, siempre y cuando las partes no hayan declarado que se sujetarán a las reglas de las sociedades mercantiles. ¿Me puede decir usted cuáles son, profesor, sociedades civiles? Ya la habíamos visto anteriormente. Te la vuelvo a mostrar. Aquí están, miren, las asociaciones, las fundaciones, las federaciones y confederaciones. Esas son las sociedades civiles. ¿Ok? Ajá. Esas son sin fines de lucro. Entonces, estas que vienen tienen que tener fin de lucro, ¿no? Ok, seguimos hablando de las sociedades civiles. En cuanto a los requisitos formales para una sociedad civil registrarse, existe en Nicaragua tanto la Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro, es decir, aquí entran a regularse todas las sociedades civiles, y también el Código Civil las regula.
y establece que deben registrarse, defiriendo en cuanto a que la primera establece que deberá ser en el registro de las personas jurídicas sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación. Hoy en día el Ministerio de Gobernación se llama Ministerio de Interior. Dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de publicación del decreto de otorgamiento de personalidad jurídica, y el segundo establece que en el artículo 3962 que deberán inscribirse los documentos públicos o auténticos en que se constituya una sociedad civil, se tiene que inscribir. ¿Qué es lo que dice todo esto que está aquí? Mire, para hacer por ejemplo, una asociación, hay que pasar un procedimiento, hay que realizar una escritura pública, tal y como lo dice el código, ¿verdad? Que hay que formalizarse en escritura pública y hay que crear los estatutos, la constitución y los estatutos. Eso que está ahí se lleva a la Asamblea Nacional para que los diputados aprueben y otorguen la personería jurídica, para que nazca formalmente esa sociedad civil como persona jurídica. Es un proceso dentro de la Asamblea, porque se requiere que haya por lo menos un diputado que firme y que se pase al plenario y se haga todo el trámite que establece la ley orgánica del poder electoral, el poder legislativo, para hacer todo el trámite y que los diputados puedan dar ese decreto. Una vez de que el decreto ya está, ese decreto se tiene que publicar en la Gaceta. Una vez publicado en la Gaceta, hay que ir al Ministerio de Interior a inscribirse en el registro de las personas jurídicas. Una vez que usted vaya y que el Ministerio de Interior le dé el visto bueno y a usted se inscriba como persona jurídica, entonces ya formalmente usted puede, o sea, los socios pueden trabajar en esa sociedad. Mientras tanto no se puede. ¿Por qué? Porque estamos como en proceso de aceptación, por decir así. En cuanto a la constitución de las personas jurídicas del derecho mercantil, o sea, estos son los que generan plata, establece que el contrato de sociedad igual debe de contar en escritura pública, en el que se estipule entre los socios bajo otra forma de no producirá ningún efecto legal. O sea, igual que la sociedad civil se tiene que hacer en escritura pública, hay que poner razón social, o sea, el nombre del negocio, el capital aportado por ellos, cuál va a ser su objetivo, su razón de ser, por decir así, o sea, qué tipo de negocios vas a realizar. Y aquí